Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, les saluda Rommel Fernández. Bienvenidos una vez más a esta edición del programa jurídico denominado Con Saco y Corbata. Una vez más, les saluda Rommel Fernández, abogado particular. A ver, vamos a empezar a compartir la transmisión y también les invito a todos los amigos que también puedan compartir la transmisión para que llegue a más personas y de esta manera podamos interactuar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy polémico, muy controvertido, que es un tema de nunca acabar. O sea, este tema en realidad pues es muy discutido, hay bastante doctrina, hay bastante jurisprudencia. Me refiero pues a la prisión preventiva, ¿no? Conocemos pues los que nos dedicamos al litigio los presupuestos para dictar la prisión preventiva o para que un juez dicte el mandato de prisión preventiva conforme al 268 del Código Procesal Penal. Pero viene el interrogante, ¿se cumple por parte de los juzgadores estos presupuestos? Los graves y fundados elementos de convicción que se dice, la prognosis de la pena, el peligro procesal, ahora que se ha incorporado la proporcionalidad de la medida, el plazo de la medida. O sea, estos presupuestos son evaluados correctamente por los jueces, no son aplicados de manera correcta, no hay una interpretación constitucional. Vamos a tratar esos temas esta noche porque precisamente existen muchos agravios judiciales, porque muchas veces lo que hacen, no solamente por parte del Ministerio Público, sino también por parte de muchos juzgadores, es que piden una detención preventiva, ¿ya?, para investigar y no investigan para detener, ¿no? Entonces, es muy polémico porque también yo como abogado litigante he visto en la cancha que muchas veces los jueces dicen, no existe arraigo de calidad, dicen. Presentas documentos, tienes familia, tienes hijos, tienes una casa, tienes un trabajo, domicilio conocido, tienes arraigo educativo, pero decían, ¿no? No tienes arraigo de calidad, decían. Por lo tanto, se te impone la prisión preventiva. El Tribunal Constitucional intervino y dijo, no hay arraigo de calidad, eso no existe. Bien, ¿tienes arraigo o no tienes arraigo? Y punto. Pero ahora, ¿qué hacen los magistrados? Algunos, no todos. Su razonamiento, ¿cuál es? Si bien es cierto, tienes arraigo familiar, casa, hijo, estudio, pero no es suficiente. Entonces, para tratar estos temas controvertidos, hemos invitado hoy día, esta noche, a el doctor Carlos Guillermo Yaye, quien es abogado litigante, pero quien también ha sido ex fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, pues conocemos que tiene una vasta experiencia en los procesos penales. Doctor Guillermo Yaye, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. También saludar al programa y gracias por la invitación. Como bien has dicho, ¿no?, la prisión preventiva es muy interesante para quien la sufre, porque dada la magnitud de una medida coercitiva de carácter personal, siempre implica pues una afectación al derecho a la libertad ambulatoria, de tránsito, pero siempre y cuando esta prisión preventiva pues tenga los suficientes elementos de convicción para declararla fundada. Es cierto, es polémico porque se ha visto en la ciudad iqueña que altos funcionarios públicos sufren esta medida como consecuencia de actos de investigación de la Fiscalía, sea de carácter reservada o en su defecto, producto de una investigación preliminar y luego formalizada, adoptan esta posición. No sé, doctor, podemos señalar pues algunos casos polémicos como el del gobernador regional de la ciudad de Ica, que inicialmente sufrió una prisión preventiva y luego esta fue modificada, ¿no? Pero como bien usted lo dijo, los presupuestos que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal son expresos y a veces los jueces en el razonamiento de las decisiones judiciales a veces estilan pues quizás
equivocadamente y no existe un razonamiento uniforme. Como bien lo dijo usted, mi criterio es el siguiente, ¿no? Y creo que la jurisprudencia lo respalda. En primer lugar, tiene que haber una apariencia del delito. Esta apariencia del delito que va de la mano con la suficiencia de los elementos de convicción que tienen el grado de sospecha fuerte, vehemente o grave que vinculen al imputado para el dictado. Entonces, si este primer presupuesto que yo estimo que es el principal y que además la norma procesal señala que deben concurrir copulativamente, lo que significa de que debe tenerse en cuenta estos presupuestos al momento de dictado de una prisión. Claro, por supuesto, los graves y fundados elementos de comisión de los cuales siempre se habla, ¿no? Doctor, yo quiero también, antes de seguir continuando, conocerlo un poquito más, ¿no? Sobre todo nuestros amigos, ¿no? ¿Usted cuántos años de abogado litigante? Yo tengo aproximadamente más de 15 años. 15 años. Sí. Pero usted también ha trabajado en el Ministerio Público. Sí. Ha sido ex fiscal. Claro, ex fiscal en las provincias de Nazca e Ica. ¿Cuántos años como fiscal? Casi 10 años. 10 años, buen tiempo, doctor. ¿Y dónde se siente más cómodo? ¿En el Ministerio Público como acusador o como defensor técnico? En la vida de una persona, pues, siempre hay proyección, ¿no? Yo estimo de que tanto la institución que me recibió por muchos años, me siento a gusto, y ahora como abogado litigante, de igual manera, ¿no? Porque las etapas de proyección del ser humano son así. Uno en un momento está en un lugar y luego ahora, pues, nos sentimos muy a gusto desempeñando la abogacía de manera independiente. O sea, usted ya tenía proyectado, eso es lo que le entiendo, hasta cierto punto, trabajar como fiscal y luego dedicarse al litigio. Así es, fue parte de mi proyecto de formación profesional, ¿no? ¿Y cómo se siente ahora en la cancha como defensa técnica? En la cancha, pues, conociendo cómo funciona el sistema. Del otro lado, porque usted sabe que eso es muy distinto, ¿no? Sí, completamente. Ser acusador completamente, que ser defensor ¿no? técnico, ¿no? Es muy ya distinto. Como cambia la postura, ahora ya conoces los dos lados, las dos caras de la moneda. Sí. ¿No? Ya lo conoces. Sí, y eso nos permite, pues, pensar como fiscal en su momento, claro, y ahora como abogado litigante, y eso nos permite, pues, hacer una mejor defensa. La ventaja que tienes es que ya sabes cómo va a pensar la fiscalía, tu contraparte. Así es. Porque ya la has vivido. Así es. ¿No? Muy interesante, doctor. Yo sé, doctor, de su trayectoria, sé que ha llevado casos emblemáticos, no solamente como fiscal, sino también ha llevado casos emblemáticos también mediáticos como defensa técnica. Por ejemplo, conozco que usted llevó un caso muy sonado en la ciudad de Nazca. Usted fue fiscal en ese caso cuando la empresa Prosegura había denunciado la sustracción de 150.000 soles por uno de sus trabajadores. No sé si se acuerda de ese caso. Usted también trabajó ese caso en principio. Claro, ¿no? En ese caso en particular no se adoptó una prisión preventiva. Claro, pero en juicio buscamos, pues, acreditar la responsabilidad de un trabajador de la misma empresa que habría manipulado, en este caso, ese dispositivo donde se almacena el dinero, ¿no? Por ejemplo, ahí el delito que se le imputaba era hurto agravado, ¿no? Sí. Hurto agravado. ¿Por qué como fiscal, por ejemplo, ¿no? Y esto a modo de ejemplo, ¿no? Porque ahí vamos, ¿no? En este caso la Fiscalía, vamos a hablar de términos generales, no pidió la prisión preventiva, por ejemplo. El artículo 186 del Código Penal, en su primer párrafo, establece una pena abstracta de 3 a 6 años y en su segundo párrafo de 4 a 8 años, considerando la prognosis de pena no encajaba en los presupuestos para solicitar una prisión preventiva, porque debe entenderse esta en su segundo presupuesto que debe ser superior a los 5 años. Entonces, por eso no habilitaba el pedido de una prisión preventiva, ¿no? La prognosis de la pena. Así es. Pero eso la ciudadanía muchas veces no entiende. No saben qué es prognosis de la pena o confunden la prisión preventiva con una sentencia condenatoria, ¿no? O dicen, pero el fiscal, ¿por qué no ha pedido la prisión preventiva? ¿Por qué no, por qué está suelto? ¿Por qué está libre? Es que en este caso, como bien lo has referido, la pena ahora, hoy en día, no tiene que ser superior a 5 años. La probable pena, ¿no? Que puede alcanzarse un juicio, una condena, ¿no? Entonces,
Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Si en la prononcia de la pena, este caso, la pena probable que se le va a imponer va a ser superior a 5 años, tranquilamente el Ministerio Público puede pedir la prisión preventiva, ¿no? Pero eso solamente es uno de los presupuestos, ¿no? Ahora, el otro es graves y fundados elementos de comisión, ¿no? Por ejemplo, seguimos con ese caso. Ese caso yo también lo he analizado, también he asesorado también un tiempo ese caso. Para la Fiscalía, por ejemplo, existían graves y fundados elementos de convicción, pero para la defensa no existían graves y fundados elementos de convicción, ¿no? El tema del hurto, ¿no? ¿Dónde, en qué lugar? Y recuerdo ahora que fue un caso un poquito complejo, ¿no? Porque era un sistema de ATMs, ¿no? Claro. Era un sistema de ATMs, era un sistema complejo que recuerdo que incluso los jueces no lo comprendían correctamente, no lo comprendían ni cómo era ese sistema de seguridad, o sea, un alto sistema de seguridad. Sí. Pero ya obviamente yo cuando llevé ese caso ya usted no estaba ya como fiscal ahí. Estaba otra fiscal que no recuerdo su nombre, pero no se podía precisar en qué oportunidad se sustrajo los 50.000, o sea, eran 3 ladrillos de 50.000. No. En primera instancia, recuerdo, creo que cuando llegó usted el caso, la jueza, en este caso, lo absuelve. La jueza lo absuelve, luego anulan y ahora lo han condenado. Ah, ya. Ahora lo han condenado. Cuando estaba en Nazca, sí. absolvieron, Lo pues, absolvieron, se ¿no? interpuso un recurso impugnatorio Sí. y entiendo que ya en el segundo juicio ya es lo que ocurrió. Claro, anulan. Ahora, bueno, uno ve el caso y dice, no, nuevamente es para que absuelvan. Pero, o sea, aquí viene también el tema que vamos a ver, porque en la práctica ahora usted como abogado litigante ve que muchas veces se fuerza una figura, ¿ya? O se fuerza, en este caso, una situación donde no existen graves y fundados elementos de convicción para, no sé por qué circunstancias, puede ser ideológicas, políticas o mediáticas, se le dicte no solamente la prisión preventiva a una persona, sino también se le dicta una condena, como en este caso. Porque yo desde mi postura de defensa técnica vi que en ese caso, en ninguno de los videos se apreció objetivamente que el señor sustrajo ladrillos de 50.000 soles. Pero ¿cuál fue el razonamiento del juzgado? Dijo, en este preciso momento, cuando él mete la mano al bolsillo, ahí es donde sustrajo, dice, los 50.000. Pero no justificó y no desarrollan, y eso usted se ha dado cuenta ahora, que muchos jueces no justifican, esto se llama la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Así es. No justifican en este caso, ¿cómo así? ¿Qué pasó después? ¿Cómo lo sacó de la base? Porque después llegan a la base de ICA, pasan por otros mecanismos de seguridad. ¿Cómo? ¿Cómo se hizo de ese dinero? ¿Actuó solo? O sea, los testigos tampoco no estaban ahí. Entonces, ¿usted qué opina, doctor? Porque usted de repente ya también, ahora como abogado litigante, lo ha vivido. ¿Qué opina en este caso que, viendo objetivamente que no existen elementos de convicción graves y fundados, o en este caso para condenar una certeza, que es un grado más fuerte, ¿no? Para evitar la prisión preventiva, ¿qué opina usted en este caso que hay resoluciones así que a mi criterio son arbitrarias? Mire, sobre el caso particular que señalas, debemos precisar, y lo que recuerdo en aquel entonces, la tesis de la Fiscalía era de que había manipulado el sistema de llenado de las ATM, ¿no? De los cajeros automáticos, y se había apropiado, pues, de los fajos de dinero y los había ocultado en el chaleco de Prosegur. Esa era la tesis de la Fiscalía. Sin embargo, yo recuerdo que en el primer juicio se hizo una demostración a manera de ejemplificar cómo había ocultado y daba la apariencia de que el chaleco no resistía el volumen del dinero. Entonces, el criterio de parte del juzgador en el primer juicio fue errado, ¿no? Por eso nosotros impugnamos en aquel entonces cuando desempeñaba como fiscal. Y en el segundo juicio entiendo de que eso se corrigió y, bueno, usted como abogado de esa empresa, bueno, entiendo que ya adoptará las medidas. Pero más allá de eso, ¿no? Yo estimo de que... No, yo era abogado del acusado. Por eso, pues, ¿no? Entonces entiendo sí, de que usted ya adoptará las medidas que correspondan respecto a la apelación y demás, ¿no? Pero no olvidemos, y quiero hacer un paréntesis y resaltar,
que la prognosis de pena no solo va en función a delimitar la pena abstracta del tipo penal, sino también hay que valorar las circunstancias que puedan concurrir en la determinación de la pena. Vale decir, ¿no? Si un tipo penal cualquiera establece circunstancias especiales propias del tipo penal, como se llama las agravantes, ello inclina sea sumando o inclinándose a la pena mayor. Sin embargo, también hay otras circunstancias como puede ser la tentativa, una eximente incompleta por ebriedad, responsabilidad restringida. Entonces, eso determina que la pena ya no se dosifique dentro de sus extremos, sino exista una reducción y a partir de ahí determinar la pena. Entonces, eso ya es cuestión de manejo tanto del fiscal, que a veces y mayormente, sin ofender al Ministerio Público, pues omite. Y eso hace con la finalidad de agravar y justificar una pena probable que le correspondería y así de esa manera pues obtener una prisión. Lo que a veces se cuestiona ahora, ¿no? Como abogado litigante y satisfactoriamente podemos decir que se ha logrado pues rebatir esa situación. Doctor, pero en la práctica, ¿usted considera que la presión mediática influye para que los jueces tomen una decisión? Yo estimo que en nuestra localidad sí es así, ¿no? Pero además de la gravedad también de la pena, pues no se ve el trasfondo de lo que ocurre en un caso en particular, porque si bien es cierto, la Fiscalía busca privar de libertad a una persona mientras dure la investigación, no se analiza pues la circunstancia propia de la actuación de la persona investigada. Tanto es así, podría citar un ejemplo, fui abogado de la persona que había ingresado al hospital y había sustraído a un menor. Sí, en la práctica nosotros logramos determinar dentro de la investigación y se obtuvo un protocolo de pericia psicológica que la persona no estaba en capacidad de razonar que lo que hacía era delito. Y eso se justificó en la audiencia de prisión. Sin embargo, había una fuerte presión mediática. Inclusive se dictó la prisión preventiva el día de su cumpleaños de esta persona. Entonces, pese de que había un resultado favorable de un psicólogo que decía, pues, el afán o el deseo de tener un hijo que no podía concebir. Entonces, lo que le pasó a esta persona en la mente, pues, la confundió y la llevó a cometer y retirar el niño a pocos días de nacido del hospital. Sin embargo... ¿Se refiere a ese rapto que hubo acá en el Salud? Así es, de ese. Yo fui el abogado. Creo que fue hace unos meses atrás. Sí, hace unos meses atrás. Ya, ha sido. Entonces, pero más o menos para conocer el contexto, o sea, la intención de ella, ¿cuál fue? La intención de ella, que era confundida, porque ella a todas costas quería tener familia. ¿No podía tener un hijo? No podía tener un hijo. Incluso ella había aparentado el embarazo a su pareja. Había celebrado un baby shower. Ese caso fue escandaloso. ¿Le dieron prisión preventiva? Y le dieron prisión preventiva. Bueno, ahora entiendo de que se sigue realizando la investigación, ya yo me aparté de la investigación, pero yo estimo que para ese dictado de la prisión preventiva en aquel entonces no correspondía, porque buscábamos que el proceso se adopte como una medida de seguridad, porque había un informe de parte de medicina legal que señalaba que ella adolecía de una incapacidad mental. Sin embargo, el juez finalmente dictó la prisión preventiva. Entonces, ¿ese informe que era psiquiátrico? Era psicológico. Psicológico, pero ya había un antecedente. Entonces, inclusive ella se medicaba. ¿Se medicaba? Sí, también se medicaba. Entonces, el razonamiento del juzgado, bueno, yo respeto no lo compartes. No lo comparto y fue muy excesivo. Y yo estimo que fue por la presión mediática, porque salió pues a nivel internacional, me parece, ¿no? Claro, y se decía, ojo, se decía de que ella había, y se creaba una fábula porque decía de que ella había sido personal de seguridad y conocía cómo llegar al lugar de maternidad y para poder sustraer, y se creaba pues ciertas situaciones que perjudicarían pues a la persona. O sea, un cuento. Era un cuento. Nunca conocía la distribución del edificio, nada.
trabajó, pero había dejado de trabajar 2 años. Y nosotros conocemos que las instituciones públicas, en este caso el hospital, no se va a mantener durante 2 años la misma ubicación, la misma área, la misma. Eso varía en el tiempo. Entonces, sin embargo, el razonamiento, bueno, la prensa, lamentablemente, pues, por ganar protagonismo, hacía ese tipo de comentarios, ¿no? No, pero yo, claro, el tema es muy controvertido. Yo también he llevado casos similares, por ejemplo, de personas que también tienen alteraciones mentales, ¿no? O de repente tienen algún problema psicológico. Hay gente incluso que pierde, o se desconocen, ¿no? Se desconocen, agarran un cuchillo y salen a cuchillar a cualquiera en la calle, ¿no? O sea, podríamos decir que son inimputables, ¿no? Yo llevo un caso similar, pero ¿qué dicen? ¿Qué dicen los jueces? A ver, y usted, no sé cuál será su postura. Dicen, está bien, ¿no? En este caso, de repente puede tener algún problema mental, o puede tener, en este caso, alteraciones mentales, porque a veces le da su epilepsia y sale como loco a golpear a la gente. Pero lo que se tiene que determinar es, dice, si cuando efectuó o cuando ejecutó el hecho delictuoso, estaba bajo esa locura. Estaba de repente, ¿no? Pasando ese momento de alteración mental. Porque si no estaba en ese momento, ¿no? En ese momento que ejecutó el delito, bajo esos efectos, entonces, prisión. Y no sé si en su caso de repente los jueces han razonado similar, porque si bien es cierto, ella tenía el deseo, ¿no? El deseo de tener una hija, pero tampoco eso justifica que rapte a una niña que no le corresponde, ¿no? Mire, lo curioso de ese caso, y que corresponde resaltar, que cuando ella toma, digamos, cierta conciencia, entre comillas, de lo que había hecho, lo primero que hace es apersonarse o busca comunicarse con las autoridades, en este caso el Ministerio Público, para entregar a la niña. Entonces, y no solo eso, a través de los familiares se buscó asesoría legal y lo correcto fue eso. Vaya y usted entregue al recién nacido. Tanto es así que cuando estaba a puertas de salir de la vivienda, abordar un taxi y dirigirse a la fiscalía, y previamente se había coordinado con el fiscal de turno recibir a la niña, entonces justo llega en ese momento la autoridad policial y la interviene. Y si se da cuenta en la intervención duró como 1 o 2 horas, llegaron prensa y dijeron una labor policial, pues, que ayudó a identificar a esta persona. No, pero lo cierto y real es que ya se había coordinado. Ella misma entregó a la bebé, voluntariamente. Estaba dirigiéndose, salía de su casa. Pero la policía, ¿qué dijo? Una gran hazaña. Entonces, en tiempo récord. En tiempo récord hemos recuperado a la bebé. Y la fiscalía no va a quitar esa información en cuanto se coordinó con la fiscalía para entregar al niño. Entonces, claro, ha habido ha habido, ¿no?, una retractación por parte, en este caso, de la procesada. Ella por su propio medio se ha ido, lo ha entregado sano y salvo, arrepentida. Se quiso, pero la policía llegó, pues, quizás si demoraba 2 minutos más, ella estaba en un taxi dirigiéndose a la fiscalía para entregar al niño, que previamente se le había dado cuenta. Pero esa conducta que ella tenía reduce de alguna manera la posibilidad de que le dicten la prisión preventiva. Por supuesto, porque no olvidemos que las circunstancias atenuantes genéricas previstas en el artículo 46 del Código Penal señala, pues, de cierta manera, reparar el daño causado. Y qué mejor entregar a la niña, que había, pues, más allá del fondo del asunto, entregarla y de esa manera atenuar su posible responsabilidad. Sin embargo, fue tan mediático ese caso en particular que la policía inclusive creó un supuesto acto de inteligencia, de seguimiento, cuando no era cierto eso, ¿no? Sin embargo, pues lamentablemente la situación, entiendo que la señora, en la actualidad no sé cuál es su situación, pero me imagino que porque se dictó 9 meses de prisión preventiva. ¿Qué juzgado era? ¿Común o flagrancia? Flagrancia. A ver, esa también es una buena pregunta, porque nosotros también estamos siempre en la práctica constantemente. Yo sinceramente,
no le tengo mucha confianza a los jugadores de flagrancia. Yo prefiero que a mi cliente lo manden al proceso común, o con los jueces de la vía común al menos. Porque para mí, o no sé si por usted, y como dice, ¿no?, el habla popular, ¿no?, muchos jueces de flagrancia son caneros. ¿Usted qué opina? Eh, yo estimo de que los juzgados de flagrancia en la actualidad, no todos, porque no podemos reunir a los magistrados en un común, pero mayoritariamente sí adoptan este tipo de medidas cuando hay posibilidades, ¿no? El mismo código señala medidas alternativas, comparecencia con restricciones, arresto domiciliario, entre otras. Entonces, sin embargo, se adopta la medida más gravosa, a pesar de que hay hacinamiento en los centros penitenciarios, donde se pone en peligro también la salud de las personas que ingresan, ¿no? Entonces, yo estimo de que en la ciudad de Ica los jueces de flagrancia actúan quizás apresuradamente, ¿no? Apresuradamente, muchas veces esa prisa las lleva a emitir resoluciones arbitrarias. Y hay que ser críticos también porque de alguna manera esto sirve para corregir el sistema, ¿no? Siempre es una crítica constructiva, ¿no? Porque son apresurados también por la presión mediática, ¿no? Y también el proceso especial pues tiene plazos muy cortísimos, ¿no? Ahora pone a disposición una persona y te notifican a los 10 minutos, creo, los 15 minutos, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? Sí, el código señala que la detención dura 48 horas si se encuentra alguno de los presupuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal. Practicadas las diligencias urgentes e inaplazables, pone a disposición al juzgado quien tiene otras 48 horas para citar audiencia. Y a veces, como usted bien lo dice, pues la Fiscalía pone a disposición del detenido en horas de la mañana y ya a primera hora de la tarde ya no se está convocando a audiencia. A mí me pasó una vez que me convocaron a audiencia para 15 minutos. Mi patrocinado llegó, pisó el juez de flagrancia, me llega un correo, eran las 10, audiencia 10 y 15. 500 folios. ¿Cómo va a estudiar así? Y es irreprogramable, dice, como el nuevo protocolo. Claro, o sea, inaplazable, ¿no? O sea, como que uno también siente que están vulnerando el derecho a la defensa, ¿no? Pero sigamos con este tema, a ver, con este punto, ¿no? Que muchos dicen que los jugadores de flagrancia son caneros. A modo de ejemplo, yo también he escuchado, usted sabe que yo estoy en todas, ¿no? Por ejemplo, que usted también está llevando un caso también mediático, uno de sus clientes no le dieron prisión preventiva. Este es un estudiante de la Universidad de San Luis Gonzaga, ahora que recuerdo, creo que es de la Facultad de Ingeniería Química, creo. Sí. Sí, es un caso también mediático, que no le dieron prisión preventiva. Sí, logramos no hacer prisión, claro, que no se dicte prisión preventiva. Por ejemplo, en este caso, el requerimiento fue presentado en la vía común, sí, ¿no? Y también hay otro caso, no sé si has escuchado, también era estudiante de medicina, que le dieron prisión preventiva 6 meses, creo, por acoso. ¿Has escuchado ahora también, hace pocos, unos meses atrás, un estudiante de medicina que por acoso sexual le dieron? Sí. Hubo también mucha presión. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Son casos similares, ¿eh? Son casos similares con el que usted ha defendido y logró que la libertad, ¿no? Usted logró que no le den la preventiva. Pero, por ejemplo, este caso que usted patrocinó, resolvió un juez de la vía común. En este caso, si no me equivoco, creo que fue el juez de investigación preparatoria, Mayo Cortés. Sí. ¿Ya? Mayo Cortés es muy técnico, es muy objetivo, a mi criterio es un muy buen juez, muy técnico. Pero el otro joven, de estudiante de medicina, que se fue a flagrancia. El requerimiento fue de flagrancia, prisión preventiva de cajón. Entonces, como que todo apuntaría que sí es cierto, entonces. O sea, son apresurados los jueces de flagrancia, entonces. Aparentemente, pues no, pero quisiera resaltar algo de lo que mencionas del estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica. Tanto es así que a este estudiante se le ha hecho, y me voy a atrever a decir, mucho daño, a pesar de que el requerimiento de la Fiscalía se obtenía la versión de la agraviada, donde finalmente
indicó de que la relación sexual que había tenido fue consentida. Por eso es que se le deniega su prisión preventiva. Pese a ello, se ha tergiversado la información con la finalidad de perjudicarlo al estudiante, indicando todo lo contrario. Por eso estimo yo que el juez, con buen razonamiento, no dictó la prisión preventiva, porque la agraviada ha sido expresa en señalar en su declaración que finalmente fue un tema de dos y compartido. Entonces, sin embargo, al parecer habría un tema político, porque este estudiante no solo era, digamos así, un simple estudiante, sino integraba un cargo político al interior de la universidad. Y han logrado a este estudiante apartarlo. Y lamentablemente, y yo quiero llamar la atención humildemente a las autoridades de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, al haber establecido y apartarlo de ese cargo político bajo los argumentos de lo que se difunde en la prensa. Pero objetivamente no ha ocurrido así. Entonces es lamentable que una casa de estudios de la ciudad de Ica pues adopte esas medidas cuando en realidad no ocurrieron, ¿no? Basándose por reportes periodísticos sesgados y que perjudican pues no solo la imagen y la honra de un estudiante, y no solo es un estudiante que haya generado un cargo político al interior de esta universidad, sino también es un profesor que, dado sus conocimientos en matemática, imparte enseñanza en diversas academias o institutos. Es una persona preparada. Sin embargo, pues la universidad, y espero que se corrija, no puede privarlo del cargo político o de las clases que pudiera él recibir como estudiante, ¿no? Así es, claro, ¿no? Y se logró su libertad. Pero eso no hubiese pasado, doctor, si hubiese ido al juez de flagrancia. Eso en la práctica, yo por experiencia le digo, la mayoría de mis casos de juez de flagrancia, lo que el 99.9% preventiva, ya tienes que irte a la sala penal de apelaciones, le reviertes, volteas, ahí infundado. No, yo por experiencia propia le digo, porque yo también, o sea, muchos casos he visto en flagrancia, muchas preventivas, como le repito, le ha tocado a un juez que es muy técnico, un juez que razona correctamente, y obviamente pues que el abogado de la defensa tiene que darle todo, ¿no? Todo, como se dice, masticado, ¿no? Claro. Todo puntual, concreto, para que resuelvan de manera correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese caso que usted me menciona es un ejemplo de donde se agarran no solamente jueces, malos jueces, para emitir una resolución arbitraria por una simple presión mediática, sino que ahora usted dice, ¿no? Y usted mismo se ha dado cuenta. O sea, si bien es cierto, el juzgado no se ha dejado llevar por la presión mediática, pero la universidad. Claro. Son autoridades también. Y tanto es así, confunde porque, Yeah. bueno, la presunta víctima es una estudiante de la Facultad de Odontología y el supuesto agresor, vamos a decir así, es estudiante de la Facultad de Ingeniería Química. Entonces, son áreas distintas, son ambientes distintos y dice, no, lo apartamos porque, si bien es cierto, es estudiante de la misma universidad, puede afectar a la víctima. Pero si leyese la declaración de ella, pues la situación es contraria, ¿no? Bueno, en fin, sin mayor ahondamiento sobre esta situación en particular, espero que la universidad se corrija en su momento. Claro, ¿no? y son asuntos con los cuales nosotros como defensa, como abogados litigantes particulares, tenemos que afrontar día a día, ¿no? Y usted se da cuenta, creo que conoce la deficiencia de la fiscalía que hay no solamente en logística, ¿no? Y ahora también se da cuenta de las deficiencias o los problemas, los obstáculos que hay, ¿no?, para la defensa técnica, ¿no? En realidad, el derecho es hermoso, es bonito, ¿no? Pero también uno, como dice, no tiene que tener temple, no tiene que tener fortaleza para poder batallar contra todas estas arbitrariedades, no solamente por el ámbito judicial, sino administrativo, como estás viendo, porque usted considera que administrativamente se le ha sancionado a su cliente de manera arbitraria. Sí. Entonces, ese es el punto. A ver, vamos a ver qué dicen los chicos, a ver, vamos a ver qué preguntas tienen los chicos respecto a este tema que está muy interesante, antes de que culminemos. A ver, nos dice.
Nos dice Jonathan Ramírez, nos dice, doctor, ¿cuál es su opinión sobre el ex fiscal José Domingo Pérez y las críticas que ha recibido respecto a su imparcialidad, su desempeño en casos emblemáticos y su posterior participación en la política? La pregunta curiosa. No va con el tema de fondo, ¿no? No De va con el prisión tema. preventiva, pero bueno, finalmente es lo que pasa en nuestro país, Sí. ¿no? Particularmente yo estimo de que, como él bien lo ha dicho, ¿no? Está en juego su tranquilidad, porque en su momento se enfrentó a, digamos, a situaciones de poder. Entonces ahora pues es apartado y estimo que la salida que él habría tenido es refugiarse en un partido político que no debió serlo, porque finalmente había salido de la magistratura y se debió mantener en esa línea, pero se inclinó y ahora yo estimo de que aparentemente pues ya no le resultaría favorable los resultados y existe un riesgo para él. Claro, pero o sea, él se mete en la política y sabiendo que ha pedido su reincorporación. O sea, ¿no? O sea, como que Es un poco contradictorio, ¿no? claro, O sea, claro. ya estás contaminado. ¿Cómo vas a regresar al Ministerio Público si estás contaminado? Sí. Eh, Pero bueno, era su tranquilidad o no sé, bueno, finalmente José Domingo Pérez estimo de que ahora continuará ejerciendo la abogacía de manera independiente, pero Claro, tendrá que tomar mejores decisiones, porque sí, no sí, fue, sí. a mi criterio, muy acertado lo que hizo. Claro, pero sabes, como litigante es otro mundo. Y ahora se va a tener que enfrentar a muchas cosas. Bueno, nos dicen también, ¿qué opina sobre el reciente caso suscitado en el Distrito Judicial de Junín, específicamente en Tarma, donde un juez impuso prisión preventiva de oficio, pese a que el fiscal solo había pedido comparecencia con restricciones, dice? Interesante, ¿no? Sí. Interesante. ¿El juez puede dictar la prisión preventiva de oficio? Pintadas las cosas así estaría en un error. No olvidemos que existe un principio de rogación. Este principio implica que el Ministerio Público formula una pretensión y esta debe ser amparada o rechazada por el juez. O sea, nosotros, bueno, digamos así, me pongo en la posición de fiscal, nosotros pedimos, se nos ampara o se nos rechaza. Pero entiendo de que debe haber allí en su pedido una variación, ¿no? No sé si la información sea completa, pero debe haber surgido algo de eso. Ahora, si yo pido comparecencia con restricciones y el juez me dicta lo contrario, ahí no se respetaría pues la independencia del Ministerio Público en cuanto a lo que se pide y a lo que se obtiene, porque existiría un exceso, ¿no? En civil que se llama ultrapetita, ¿no? Pido A y me dan A y B. Entonces eso habría que corregir, habría que analizar más a fondo el tema de lo que habría pasado en ese caso en particular, pero yo estimo con esa poca información o a la pregunta que hace el oyente, habría un exceso. Sí, pero sí está claro que la Fiscalía no ha pedido, no ha pedido la prisión preventiva, ¿no? Lo que pide es comparecencia o restricciones, porque ya incluso han salido las resoluciones y muchos opinólogos del derecho han salido y han mencionado esa resolución. Es decir, como bien usted lo refiere, no ha habido principio de rogación, pero el juez ha impuesto una prisión preventiva. O sea, ¿qué está pasando con el Poder Judicial? O sea, hay jueces que desconocen el procedimiento, hay jueces que se creen justicieros, ¿no? Y muchas veces por eso también lo suspenden, como a Carguancho, por ejemplo, ¿no? No aplica la ley o inaplica las leyes y no lo eleva en consulta a sus superiores. No. O sea, ¿usted considera que también hay jueces que hacen el papel de persecutores y que no deberían estar en el Poder Judicial, sino que deberían estar en el Ministerio Público, porque ahí es donde recién pueden perseguir el delito? El tema del doctor Carguancho, yo estimo particularmente de que ha habido influencias negativas respecto a su suspensión. Pero ser persecutor no significa de que si quieres buscar, entre comillas, justicia, disponiendo prisiones preventivas,
no significa que te debas pasar al lado de la Fiscalía, sino estimo de que ha habido elementos de convicción que finalmente lo motivaron, porque se actuó conforme al pedido de la Fiscalía. Entonces, por ahí yo estimo que estaba en lo correcto. Pero posteriormente se ha escuchado de que él es suspendido por haber difundido la imagen de un procesado en una charla o conferencia, o haber asistido a un evento artístico. Por cantar rock and roll. O por cantar rock and roll, ¿no? Entonces, y se ha escuchado a varias personas que si se hubiera difundido su actuación dentro de la magistratura, la situación hubiera sido peor. Pero yo estimo de que ahí pues debe corregirse, ¿no? Más adelante, ¿no? Ya los abogados del doctor ya harán lo propio, ¿no? Sí, pero, o sea, en la práctica vemos, en la práctica sobre todo yo, que no me parece que el juez Carguancho haya estado actuando objetiva o técnicamente en base a derecho. Esa es mi postura, ¿no? Usted tendrá su apreciación. No, porque no solamente lo han suspendido, ojo, por cantar Triciclo Perú, ¿no? Este rock and roll ahí en un evento de LP, sino que también lo han suspendido porque inaplica la ley. Y bueno, si vas a inaplicar la ley, entonces elévalo en consulta, ¿no? Entonces se dice que no lo ha elevado en consulta y precisamente por eso también es la suspensión, ¿no? Ahora, algo también parecido está pasando con el juez Tamaris. Richard Concepción Carguancho y el juez Tamaris, o sea, las leyes que promulga el Congreso no las están aplicando. Pero la están, sustentando, ¿no? Porque se apartan, hace control difuso y finalmente pues se busca resguardar, entre comillas, la justicia, ¿no? Pero yo estimo de que como abogado litigante hay alternativas de cuestionar ello, ¿no? Pero al parecer la presión política pues le está cayendo. Claro, la presión política, que tampoco debe influenciar en los jueces, ¿no? Pero las resoluciones también, y esto también, ya que estamos de tema, que han emitido, la mayoría se revocan en la sala. Sí. La mayoría, sí. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿de repente le ha tocado algún caso con esos jueces? ¿Ha litigado en la Sala Penal Nacional? No. ¿Le ha tocado? Porque no, he litigado... si su cliente va, usted de repente no opinaría así, ¿eh? No, o todavía tiene su corazoncito algo del MP ahí, algo del MP. De la Fiscalía. ¿O no? No, todavía no me ha tocado la oportunidad de litigar en esos juzgados, pero he estado yo en la Corte Suprema, litigando un caso sonado de un magistrado del Poder Judicial, por un tema de presunto acoso. Entonces, yo estimo de que la Fiscalía en su momento tomará la mejor decisión, ¿no? Hemos logrado, de este magistrado del Poder Judicial, de la Corte Superior de Justicia de Ica, que no se ampare la destitución que se solicitó, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Cierto, me has hecho acordar. Usted está patrocinado también al expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Sí. Ya, el doctor Albújar de la Roca. Así es. Ya. ¿Pero es un tema administrativo o penal? Hemos logrado administrativamente de que no prospere ese pedido de destitución y estamos a puertas de su reincorporación como juez superior titular, que ya debe darse en los próximos días. Pero creo que la Junta ya ordenó que lo reincorpore. Sí. Falta que se ejecute. Así es. Ya, pero creo que él también tenía un proceso penal por acoso. ¿Qué pasó con ese proceso? Ese proceso todavía sigue en trámite. Ah, sigue en trámite. Sigue en trámite. Inclusive, ¿En qué estado se encuentra? Ya venció el plazo de la investigación preparatoria. Como abogado litigante hemos interpuesto diversos mecanismos de tutela de derechos, de pronunciamiento judicial, que han sido favorables para él. Se ha logrado excluir determinadas pericias que no respetaron el debido proceso, se negaba las actuaciones que pedía la fiscal, en este caso la defensa, de determinadas actuaciones, y la Fiscalía las negaba muy sesgadamente, y finalmente con pronunciamientos judiciales se han estimado. O sea, ahí hemos logrado bastantes cosas que la Fiscalía Suprema no quería reconocer.
y me siento a gusto con ese trabajo porque se ha logrado muchas cosas positivas para nuestro patrocinado. César Morita nos pregunta, doctor, ¿en la prisión preventiva existe calidad de arraigos? Dice. Calidad de arraigos ese término ya está quedando relativo, porque la calidad de arraigo no se da, bueno, para entender, arraigo domiciliario, laboral y familiar, ¿no? Y se dice de calidad cuando se verifique, sea palpable su residencia. Dependencia económica familiar de hijos y laboral que tenga ingresos digamos, reconocidos con contraprestaciones, contratos, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de arraigo ya se va relativizando el tema de calidad. ¿Por qué? Porque vivimos, las personas, a veces hacemos trabajos informales y no ameritan pues, un recibo, un pago por planilla, o etcétera, ¿no? Basta en la práctica desempeñar esta función. Si tú acreditas, por ejemplo, comúnmente se estila, ¿no?, prestar un servicio público de transporte en un vehículo menor o en un taxi, pues es suficiente tu licencia de conducir, el vehículo quizás sea propio o sea alquilado, un contrato, y allí ya se podría hablar de un arraigo laboral. En un arraigo familiar es muy discutible que las personas que no tengan familia ya es prácticamente una prisión preventiva cantada. Sin embargo, debemos tener en cuenta de que las personas pues habitamos con padres, hermanos y tenemos un núcleo familiar y eso también debe tener, pero va a decir, pero ¿cómo acreditas? ¿Cómo acreditas esa situación? Pues vivo en un lugar, tengo un espacio, tengo una comodidad, una constatación notarial que indica que tú ocupas ese lugar. Y finalmente, el otro arraigo, pues yo estimo de que ese término de calidad ya se va perdiendo porque no es necesario acreditar, sino que sea palpable, objetivo, y de esa manera pues tumbarnos, vamos a decir como abogado independiente, el tercer presupuesto, ¿no? Claro. No, pero hoy en día ya los jueces no han usado, o ya no usan, como dice, ya está el término desfasado, ¿no?, el término arraigos de calidad. Pero ahora utilizan otro término, ahora dicen no es suficiente, no basta, o incluso dicen por la pena, porque tiene una pena muy gravosa, por lo tanto constituye peligro de fuga y no es suficiente los arraigos que tengan. O incluso también he escuchado a otros jueces en sus resoluciones dicen, sí, o sea, sí tiene arraigos, pero la pena es muy gravosa, cadena perpetua, genera peligro de fuga. Y el Tribunal Constitucional ha dicho, ¿no? O sea, no se puede considerar en este caso peligro de fuga por el simple hecho de que la pena sea grave. Porque de ser así, entonces hay que imponer pues prisión preventiva de manera automática. Entonces ya para qué analizamos ese presupuesto, ¿no? Entonces, o sea, la teoría es hermosa, usted sabe, la teoría es bonita, pero en la práctica los jueces tienen otro tipo de razonamiento. Adicional a lo que mencionas es el comportamiento procesal, ¿no? Si la persona investigada participa en todas las diligencias, no las obstaculiza, entonces, ¿por qué estimar de que más allá de los presupuestos o el delito sea gravoso, privarlo de su libertad cuando fácilmente puede someterse a la persecución que hace la Fiscalía de manera libre, ¿no?, en libertad, ¿no? Ahora, la gravedad de la pena, se dice, ¿no?, la gravedad, y en un pedido de prisión preventiva que hace la Fiscalía, la gravedad de la pena, se dice, va a incitar en la persona investigada por la alta pena que va a recibir, provoque en la fuga. Pero no olvidemos que, si bien es cierto, la mayor parte de los delitos son altos, pero no toma en cuenta el comportamiento procesal o los arraigos, ¿no? Tanto es así, conocí un caso en la ciudad de Lima por un delito de tráfico ilícito de drogas, en donde la Fiscalía estaba pidiendo 18 meses de prisión preventiva. El caso era que una persona de sexo femenino estaba buscando
viajar a Europa y en su equipaje había colocado aproximadamente 8 kilos de cocaína. Wow. Entonces, ese caso en particular llamó bastante mi atención porque se compartió con un colega en la que logró que no se dicte prisión preventiva. Uno dice, no, droga, a lo que se llama que buscan trasladar a otro país, eso es cantado una prisión preventiva. Sin embargo, la buena defensa de este colega logró que no se dicte prisión preventiva. ¿Por qué? Porque había otra salida alternativa y se demostró en esa investigación de que esta persona se habían aprovechado de, vamos a decir, de su inocencia. En las maletas se colocaron la droga, ella desconocía y había una organización, porque ella era su primer viaje, buscaba una oportunidad, una mejora laboral y llegó a manos no solo de las personas que venden los pasajes, sino el jalador. Y todos ellos han confabulado para prepararla y pueda transportar, de lo cual ella desconocía. Inclusive la fiscalía, yo estimo que fue muy presuroso porque había otras personas que estaban, o sea, ¿de qué vale que la fiscalía tome prisiones preventivas a las personas, digamos, en el nivel inferior, cuando arriba hay otras personas que van a seguir utilizando a personas que puedan cometer estos delitos? Sin embargo, la buena defensa del colega logró que esta prisión preventiva no se determine y se dictó una comparecencia con restricciones. A ello se sumó que la persona pues estaba en estado de gestación. Y no solo eso, sino que cuando pretendía viajar fuera del país, lo iba a hacer con su hija. Entonces eso era innegable, ella tenía arraigo familiar. Claro, y sobre todo era desproporcional que le dicten prisión preventiva por su estado de gestación. Sí, ¿no? sí, entonces el colega pues con buen criterio justificó y se opuso al pedido de prisión preventiva, pese a que se le había dado a la fiscalía las herramientas para indicar que fue sorprendida. Inclusive este tema ha sido publicado a nivel nacional sobre una persona que pretendió transportar en maletas esta droga, ¿no? ¿Y por qué ese afán de la fiscalía? Y esto le pregunto ya para ir finalizando, ya, porque ya estamos pasados de la hora. ¿Por qué muchas veces ese afán de la fiscalía por detener preventivamente, ¿no?, en ese tipo de casos, incluso de manera desproporcionada, porque esta persona estaba en estado de gestación, tenía hijos menores? O sea, como dicen, ¿no? O sea, la fiscalía, porque sabemos que la prisión preventiva de última ratio es la medida más gravosa, pero ¿por qué los fiscales están acostumbrados? Primero te detengo, luego esclarezco el hecho para ver si hay sospecha suficiente, fuerte obviamente, o de repente para llevarte a juicio. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Tomo tus palabras con las que iniciaste, ¿no? Dice, te detengo para investigar. Ya. Y eso no debe ser la regla, ¿no? ¿Cuál sería la regla? Yo estimo de que si se cumplen en primer lugar, el comportamiento procesal, ¿no? Si tú estás colaborando con la Administración de Justicia en proporcionar la información para que se averigüe la verdad y determinar pues quiénes son los responsables, no puede adoptarse una medida de estas, ¿no? Cito un ejemplo, ¿no?, y resalto este caso que has hecho mención, ¿no? La persona estaba contribuyendo, proporcionó su celular. Tanto es así, esta organización fue a la vivienda de su progenitora y le hizo actos para vigilancia. Entonces, hay alguien más fuerte detrás. Y si tú estás proporcionando esta información, ¿por qué la fiscalía se va a enseñar con una prisión preventiva? ¿Por qué se ensaña, doctor? ¿Le dan algún premio, lo suben de rango al fiscal? ¿Por qué se ensaña tanto de meter a la gente presa? ¿Por qué? No, sucede que a veces la fiscalía adopta esa posición porque traslada las decisiones a los jueces, ¿no? Que el juez lo libere. Ya. O Que sea, el juez tome la última decisión. lo que me está diciendo, o sea, son como Pilatos, se lavan las manos y que el juez resuelva. No, hay casos excepcionales que yo, que vengo de la institución o he salido de la institución, hay fiscales que sí, toman buen criterio, ¿no? Pero lamentablemente hay otros de que no lo toman así, ¿no? Y prefieren, no, que el juez lo decida.
a pesar de que tienen elementos para para optar una libertad. Pero bueno, a veces también la presión mediática o el sistema, pues no, o también la autoridad de control, ¿no? Sí. ¿Por qué no pediste prisión si se cumplían los presupuestos? No, pero tiene arraigos. No, debiste pedir prisión. Tú solo pídela, Claro. nada más. No importa que no haya, que no se cumplan copulativamente todos los presupuestos. El superior dice, pídelo y punto. Entonces, es cierto que también los fiscales de menor jerarquía actúan bajo presión de sus superiores. Yo no pudiera decir una afirmación de esa magnitud de que se actúa de manera, pues, por jerarquía, ¿no? Yo estimo de que la Fiscalía todavía tiene independencia, pero cuando vea una situación en particular, vea y estime lo que tienen enfrente, ¿no? No solo empeñarse, quizás, yo sé que las autoridades buscan proteger a la víctima, porque ha sido dañada, afectada, sea cual sea el delito, pero también hay una persona que posiblemente se pueda afectar con su privación de libertad. Entonces, no adoptemos la medida más gravosa, ¿no? Podemos tener alternativas que pudiera la persona seguir su proceso y ya con una sentencia condenatoria firme, demostrando su responsabilidad, sin duda alguna, se le prive de su libertad. Así es, mi doctor. Comparto la idea. Muy interesante el tema de la prisión preventiva, la medida más gravosa que existe en el proceso penal y que lastimosamente pues es mal aplicada por los jueces de la jurisdicción, no solamente de acá de la región de Ica, sino también a nivel nacional, ¿no? Y algo que ha dicho el doctor Carlos Guillermo es muy cierto. Muchos fiscales pues se lavan las manos y dejan que los jueces resuelvan, no solamente por la presión mediática, ellos actúan así, sino también pues algunos jueces también pues no se lavan la mano de investigación preparatoria. ¿Sabes qué? Es muy escandaloso. Afuera están haciendo huelga, están con sus pancartas. Yo voy a dictar prisión preventiva y que el superior resuelva. ¿Comparte esa vez? Suele ocurrir, Suele ocurrir. Sí. Sí, mi doctor. Bueno, mi amigo Guillermo, Carlos Guillermo, creo que hemos llegado al final de esta edición con saco y corbata. Creo que nos hemos pasado la hora, ya nos están cortando ya. Ahorita nos cortan la luz. Y bueno, sus últimas palabras, de repente algún consejo a los litigantes o de repente un consejo a la autoridad fiscal, no sé, sus últimas palabras para despedirnos. En primer lugar, o para finalizar ya, agradecer al programa por la invitación, porque este tipo de diálogos nutren a la comunidad jurídica y a las personas en general, ¿no? Nos ayuda a entender el tema de prisión preventiva, las oportunidades que tienen las personas investigadas para que no se dicte este tipo de medidas tan gravosas y que las autoridades que tienen la decisión en sus manos no se vean motivados por circunstancias ajenas. Para concluir, ¿no? A manera de exhortación, tanto a la Fiscalía y al Poder Judicial, que en sus manos está libertades, ¿no? Libertades de personas que pudieran bien gozar investigaciones bajo esa condición, ¿no? En libertad, ¿no? Y en situaciones muy gravosas, pues dictar una prisión como corresponde y debe sumarse ello los centros penitenciarios, pues están copados, entonces, y no solo trasladar a las personas a un penal, pues también vas a agudizar el hacinamiento. Es otro tema que ya trataremos en ya, otra edición, entonces, es un problema muy grande, ¿no? Esas situaciones también deben tenerse en cuenta, ¿no? Sí. Doctor, su estudio jurídico, ¿dónde queda? Su fanpage, su número de teléfono. Ok, gracias, ¿no? Nosotros somos un estudio corporativo, trabajamos con 11 abogados de todas las materias, nos ubicamos en calle Orquídeas L11 en Urbanización San Isidro de esta ciudad. Y los invitamos, ¿no? ¿Acá cerquita? Sí, estamos cerca, muy cerca de aquí, entonces los invitamos a la población a que confíen en este estudio corporativo y darle solución a sus problemas. Doctor, un placer atenderlo en este programa. Igualmente, Hasta la próxima. doctor.